Gracias a Dios que tenemos entonces esta oportunidad y me está indicando en pantalla aquí que ya estamos en directo a través de Facebook Live. Gracias nuevamente a cada uno de ustedes, mis hermanos. Seguimos ingresando a algunos otros hermanos que vienen, perdón, llegando a la plataforma. Perdón. Y bueno, como cada día de lunes a viernes, nos conectamos entonces para estudiar la palabra de Dios el día de hoy con nuestro hermano Orlando Quintero y Carlos Julio. Qué gusto de verlos, hermanos, nuevamente. Muchas gracias por estar aquí, por haberse dado un poquito de su tiempo para poder estar con nosotros. Muy bienvenido también nuestra hermana Silvia, nuestro hermano Ralph. Que Dios le bendiga. Muchas gracias por estar aquí otra vez. Y comenzamos entonces, con su permiso, voy a poner su micrófono en silencio y vamos a tener una oración a nuestro Padre Celestial el día de hoy. Entonces, antes de comenzar, y por supuesto, recordarles a cada uno de ustedes que estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live en la página del hermano Néstor Sánchez en Facebook y también este estudio será subido a a la plataforma de YouTube en el canal Iglesia de Cristo PDA con esas mismas letras, Iglesia de Cristo PDA. Así que si quiere volver a revisarlo, si quiere volver a estudiarlo, si quiere compartirlo, después de media hora terminado el estudio, en la sesión del día de hoy, entonces estará subido el estudio ahí en YouTube. Bueno, vamos a pedir una oración entonces el día de hoy. Quiero pedir en esta ocasión a nuestro hermano, el hermano Gilbert estará por ahí presente, podrá guiarnos en una oración y si no le pedimos a otro hermanito. Me dice el hermanito, por favor, Gilbert, me confirma. Sí, hermano, ¿cómo no? Me Gracias, voy a hermano. alejarme un poquitico. Ok. Muy bien. Gracias. Oramos. Padre, delante de tu rostro, Señor, esta tarde, para dar gracias por todo, por este día transcurrido en tu presencia y poner en tus manos, Padre, este tiempo para tu palabra, cada familia, cada hogar aquí representado. Que bendigas a los mensajeros, Señor, que tú quieras atender y asistir en cada necesidad de nuestros corazones también a través de este mensaje, de este servicio que con amor estos hermanos han preparado para tu pueblo, para tu iglesia. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, en todos los que colaboran y ponen de su parte para sacar adelante esta plataforma. Dios bendice también el trabajo del hermano que nos guía, Señor, que dirige hoy, y todo delante de tu rostro, Señor, por aquel que nos diste en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, hermano, por la oración de inicio. Vamos a permitirle entrar al hermano Rogelio, que es de allá de Mendoza, Argentina. Tenemos de todos los países, queridos hermanos. Está nuestro hermano José Antonio Fariña y de todo. Qué bonito se ve esta pantalla, verdaderamente. Bueno, vamos entonces a darle el paso a nuestro hermano Orlando Quintero y nuestro hermano Carlos Julio para que entonces podamos escuchar la palabra del Señor. Hermanos queridos, que Dios les bendiga. Ya está habilitada la pantalla de compartir en caso de que la necesiten. Adelante ustedes. Ya. Bueno, agradecidos como siempre con ustedes y avergonzados de alguna manera porque a veces nos preguntan y no coincidimos con las fechas. Pero bueno, es muy emocionante poder estar compartiendo la palabra de Dios y hoy precisamente hay un tema que lo hicimos en alguna oportunidad del año pasado en el programa de radio que tenemos y que compartimos a los grupos por WhatsApp y hablábamos acerca de 5 cosas maravillosas. Por supuesto, sí o no, cualquiera diría que 5, muy poquitas, ¿no? Yo hoy contaría con 6 cosas maravillosas porque ver otra vez hermanos que apreciamos tanto. Ahí está la hermana Silvia, el hermano Ralph, que hace tiempo no veíamos. Nos da mucha alegría verlos y obviamente a todos los hermanos de esta plataforma que pues imagínate lo que tú decías, hermano, de muchas partes del mundo. Esperamos que Dios nos ilumine, que Dios nos dé palabras de sabiduría. Entonces vamos a hablar de eso, de 5 cosas maravillosas. Eso. Y por favor no crean que no es que no reconozcamos muchas más, porque si hiciéramos un inventario, pues serían bastantes. Recuerdo el pasaje de Juan 5:24, cuando nuestro Señor le dice a los discípulos, a todos los que estaban allí con él, de cierto os digo, el que oye mi palabra
y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Este pasaje ha sido muy mal interpretado, especialmente por las denominaciones, porque creen que solamente porque alguien cree en el Señor Jesucristo, que cree en Dios, ¿verdad? Ya tiene vida eterna y entonces no va a pasar a condenación, y además de eso dice que la salvación no se pierde. No, el pasaje dice algo mucho más que eso, es parte de un proceso. De manera que a través de esa palabra que el Señor nos da, pues uno puede hacer como un resumen de 5 puntos, ¿no? Y es lo que quiero que veamos hoy. Por supuesto, si usted tiene más en su mente y en su corazón, bienvenidos, porque la palabra de Dios es tan poderosa. Y uno de los puntos que vamos a empezar a hablar, y digamos, hablemos de los primeros 5 puntos. La palabra de Dios, que es efectiva, vamos a mirar como algunos aspectos bíblicos al respecto, cómo esta palabra de Dios es incorruptible, es decir, es eterna. Nos da inteligencia como tercer punto. El cuarto nos lleva a Cristo, y el quinto, pues podemos decir que es aquella palabra que alienta nuestros corazones. Un privilegio realmente maravilloso, y que ojalá cada uno de nosotros tenga ese sentir frente a la palabra. Ustedes llevan un buen tiempo ya con este programa todos los días, y seguramente hay mucha gente fiel allí. ¿Por qué? Porque disfrutan de estas cosas maravillosas que encontramos en las Escrituras. Hermano Carlos Julio, que cuando uno mira este texto que acabas de leer de Juan 5:24, el escritor del texto es un genio, es de admirar cómo en 2 renglones larguitos logra expresar estas 5 maravillas que contiene la palabra de Dios. 5 maravillas. Por eso no hay duda de que es la deidad la que escribió la palabra de Dios, porque en tan poquitas palabras puede resaltar tan espectaculares y maravillosas circunstancias. Y vamos a ver cada uno de ellos. Por ejemplo, la palabra de Dios es efectiva, ¿sí? Es un privilegio maravilloso escuchar la palabra de Dios. Y qué pesar cuando la gente no se ha acercado a la Biblia, no han escuchado un sermón basado en la Biblia. Muchos se emocionan y le dan la gloria a Dios por sermones emocionalistas, llenos de pasión, pero de falta de razonabilidad o de contenido bíblico. Pero nosotros que disfrutamos la verdad de la Biblia, no nos dejamos de admirar, de maravillar cuando leemos cosas espectaculares que Dios escribió y escribió para nosotros. Es un privilegio escuchar la palabra de Dios y uno le da pesar, y por eso la tarea de todos, de tratar de llevar esta palabra de Dios hasta el más o al último rincón de la tierra. Recuerdo un caso, hermano Orlando, un video que se hizo viral por Facebook hace muchos años, y hace muchos años lo usé en una de las predicaciones, y era ver cómo de manera clandestina a un grupo de personas, eso creo que fue en la China, si no estoy mal, llega alguien con una caja de Biblias, y empieza a repartirlas, y la gente que recibía esa Biblia, hermano, a mí se me aguaban los ojos de ver cómo lloraban, le daban besos a ese papel, que para muchos es algo que es un papel, y le daban como ese valor realmente que tenía, porque no era fácil conseguir allá una Biblia. Hoy en día, ¿quién no puede tener una Biblia en su mano? Hoy en día, ¿quién no puede poner un programa de radio o por internet buscar una predicación? Cualquiera. Pero como lo tenemos ahí a la mano, entonces la gente como que no valora realmente eso. Y hermano Carlos Julio, mire lo que estás diciendo ahora sobre una de las maravillas, y es la efectividad de la palabra de Dios. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuántas veces, hermano, hemos visto llorar a alguien que se bautiza para el perdón de los pecados? ¿Cuántas veces hemos visto a la iglesia afligida o exaltando alegría por algo que dice el Espíritu Santo en su palabra? No más el domingo estábamos hablando por ejemplo, el júbilo que genera
cuando la selección Colombia le gana, por ejemplo, a esa selección de Chile, De por Chile, sí, ejemplo, sí, eso hace ganarles. esa, por ejemplo. Pero en Colombia se ponen felices y salen y gritan y brincan, pero cuando nosotros vemos a una persona que se bautiza, ay, tan bello, tan bueno, cuando le estamos arrebatando un muerto a Satanás y lo estamos reviviendo y lo estamos llevando a vida eterna gracias a la palabra de Dios. Entonces vemos cómo durante estos 2500 años, esos libritos escritos hace tanto tiempo, hoy siguen rescatando la gente de la muerte y trayéndolo a la vida. ¿Y a cuántas personas nos ha transformado la palabra de Dios? Si eso no es escrito por Dios y tiene semejante efectividad, mejor dicho, apague y vámonos, porque ella es viva y eficaz y más cortante y penetra y discierne. De verdad, verdaderamente la palabra de Dios es poderosa y por eso uno no se cansa de volver a leer y volver a leer y volver a descubrir cosas. Mira, es tan viva que yo creo que muchos de los que en esta mañana, esta tarde, noche, están conectados también ahora, seguramente les ha pasado lo que nos pasa con alguna frecuencia, que leemos y llevamos años de estar leyendo la Biblia, la palabra de Dios, y aún encontramos cosas diferentes, cosas nuevas, cosas que uno dice, wow, yo nunca había entendido esto, pero ¿cuántas veces lo ha leído? ¿Por qué? ¿Y por qué lo entendió ahora? Porque quizás su corazón estaba concentrado porque pudo asociar eso con algo o algún conocimiento que usted adquirió anteriormente. De manera que sí, es la palabra de Dios algo poderoso que debemos siempre valorar. Ahora, otra palabra que es sorprendente de la Biblia y es que es incorruptible. El término incorruptible quiere decir que es permanente, que es vigente, no que necesariamente lo contrario sea la palabra corruptible, que es algo malo, mal, no necesariamente. Al ser incorruptible, entonces respalda lo que decía Hebreos, que es viva. O sea, todo el tiempo está vigente, vigente, no cambia. ¿Y para qué nos sirve? ¿Cuál es el propósito de que sea incorruptible, que no necesita modernizarse? Que Total. es el problema cuando se sacan versiones bíblicas como muy populares que suavizan palabras fuertes como cuando maldito o anatema y ponen estás haciendo enojar a Dios, ¿no? Esas versiones no son las más confiables porque modifican el mensaje. Y mire que 1 Pedro 1:23 dice exactamente eso. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermanos, piensen en esto. El libro más leído, más criticado, más examinado, más de lo que sea, más. Y no han podido contra él. Y él se defiende solito, el libro se defiende solito, porque la Biblia interpreta la Biblia. Y pues consideramos a la Iglesia de Cristo y el manejo de todos nuestros hermanos evangelistas y pastores que utilizan bien la palabra de Dios. Vemos defendiendo la doctrina y ver cómo al abrir la Biblia es Dios hablando. Y cuando Dios habla es como un reloj suizo. Cuadra perfecto el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Cada palabra de Jesucristo la habló el Padre, los profetas, los apóstoles, de tal manera que es imposible. Nadie en el transcurso de estos años ha podido con la palabra de Dios. Y por eso esa manifestación de Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, no van a cambiar. Llevamos con el Nuevo Testamento 2000 años y seguimos con el mismo texto, con los mismos libros. El Antiguo Testamento, ¿cuántos años? Y cuando fue clavado en la cruz, fue incorruptible. Ah, que los fariseos o los sacerdotes de la época empezaron a generar darle más valor a las tradiciones que a la verdadera palabra de Dios. Y por eso mandó o mandaron a nuestro Señor Jesucristo a la tierra. A mí algo que, hermano, me ha impactado dentro de tantas cosas con respecto a la historia de Dios, la humanidad y de la palabra revelada y escrita. Es el descubrimiento que hicieron, hermano, en estas cuevas por allá en el desierto, de los rollos del mar muerto. Yo creo que usted estaba por allá por una época con primaria, ¿no?
Pero en 1940 y pico, creo que 46, en ese descubrimiento, hermano, lo que hayan es papiros y fragmentos de escritos tan antiguos, muchísimo más antiguos que los que usó Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera para hacer la traducción de la versión bíblica al español Reina Valera, que es la que más comúnmente se usa, por lo menos en Colombia. Imagínense que esos rollos lo que hicieron fue, siendo mucho más antiguos, más cercanos al periodo del tiempo en el que se escribieron, pues reafirmaban que lo que estaba vigente en ese momento, 1900 y pico, era real, que era algo que se había preservado, que se había mantenido. De manera que eso nos debe hacer sentir cada día más seguros de que tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra, dice Pedro, ¿verdad? De manera que si tenemos algo que nos brinda tal seguridad, tenemos la palabra de Dios viva, Dios mismo a través del Santo Espíritu hablándonos, pues entonces podremos sentirnos satisfechos. Pero la gente no, hermano, la gente piensa es en lo intelectual, ¿no? Pero, Y en estudiar, en prepararse. Oiga, una cosa, hermano, usted cuando tenía sus niñas, usted si se acuerda, yo creo que como padres todos nos preocupamos porque estudien, ¿no? claro, Y qué es lo que algunos padres decíamos o dicen, no, es que usted tiene que estudiar para que no se quede ignorante, que no se quede un bruto, para que usted sea alguien en la vida. Y se preocupan más por su futuro profesional que por su futuro espiritual. Qué falta de inteligencia, ¿o no? pues mire, eh, esto también es maravilloso y sorprendente. Y voy a decirlo en nombre propio, porque entonces uno dice, tengo un secreto en mi vida. Entonces los clientes dicen, oiga, ¿y esa sabiduría que usted expresa en sus juicios, dónde la aprendió? Y yo apenas se me notan las alitas, ¿no? Porque resulta que el secreto está en lo que dice Salmo 119, 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando tú en tu profesión, en tu casa, en cualquier circunstancia, hablas conforme Cristo habló, conforme el Espíritu Santo habló, la gente se maravilla con lo que estás diciendo. Y entonces te dicen tan inteligente. Y realmente lo que uno está haciendo es hablar como Cristo habla, hablar como el Espíritu Santo dice que hablemos. Y entonces por eso la Biblia dice que de tus mandamientos has adquirido inteligencia. La gente cree que somos unos fanáticos desocupados que cogemos la Biblia porque no tenemos nada más que hacer. ¿Quiere que hablemos de historia? Venga, les hablo de historia. ¿Quiere que hablemos de profecía? Venga, le hablo de profecía. ¿Quiere que le interprete el Apocalipsis lo que verdaderamente dice? Venga, le digo. Y la gente que dice, wow. El otro día vino a Colombia y a Cali un predicador de por allá de esas latitudes y vino y nos dio unos estudios pero espectaculares y entonces pues obviamente salimos a comer con el hermano y le pregunté que dónde había estudiado y cuál era su profesión. Me dijo, mi profesión o mi oficio es carpintero y no he estudiado. Y wow, hermano, amén, bendito sea Dios y la gloria sea para Él, porque hermano, qué inteligencia. Y una anécdota final, eh, alguna oportunidad, un notario público, son personas muy importantes en Colombia y creo que en sus países también, me oía hablar y decía que había hablado con un evangélico, con un sectario y con un bautista, y que él quería invitarnos a almorzar un día para que discutiéramos de los temas de que tanto le había hablado. Y efectivamente hubo la reunión entre un sectario, el director del Instituto Bautista de Cali, que es una universidad, y un hermano de Manizales, y nos reunimos. Y pues poníamos un tema. Y entonces hablaba el evangélico, hablaba el director del seminario y por último hablaba nuestro hermano. Y el director del seminario decía, uy, ¿cómo así? Yo nunca había oído eso. ¿De dónde lo sacaste? ¿Quién te lo enseñó? ¿En qué instituto estudiaste? Y el hermano le respondió, en ninguna parte. Es lo que dice la Biblia. No, no, no puede ser, no puede. Es lo que dice la Biblia. Bueno, hablemos de este tema. Y lo mismo, cuando llegaba la oportunidad de nuestro hermano, nos dejaba a todos bluff, usando únicamente la Biblia.
porque ella dice y asegura una maravilla, y es que ella te dará inteligencia. Si usted quiere ser inteligente, hermano, amigo, quien está oyendo o viendo este video, pues también quiero compartirle Proverbios capítulo 9 y el versículo 10 que dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Decía un comentarista, ¿no? La inteligencia es a través del conocer a Dios, porque el conocer a Dios, eh, usted pone en práctica lo que ha aprendido de Dios y usted va a poder fácilmente demostrar que la inteligencia no consiste en lo intelectual, sino en el conocer a Dios y someterse a sus mandamientos. Algo más, y todo eso precisamente es lo que nos lleva a Cristo, ¿no? ¿Por qué? Jesucristo mismo lo decía en Juan capítulo 6, verso 45, y serán todos enseñados por Dios. ¿En qué momento uno es enseñado por Dios? Pues cuando uno escudriña las escrituras, cuando uno dispone su corazón, lo prepara, ¿verdad? Y lo cumple. Entonces dice, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre, no porque lo oiga de forma milagrosa, no, a través de escudriñar las escrituras. Aquel que oyó al Padre y aprendió de él. ¿Ve? ¿Qué pasa? Viene a mí, dijo el Señor Jesucristo. Pero es que, hermano Carlos Julio, mire que en la cotidianidad todo el mundo dice, la sangre de Cristo me cubra. Cristo se echa la bendición cada que pasan por un cementerio, por una iglesia. Todo el mundo tiene un Dios le bendiga en sus labios. Pero cuando nosotros abrimos la palabra de Dios para que aquel que nos oiga la palabra de Dios y le decimos qué es su propósito, no dicho, les ponemos al verdadero Dios, al verdadero Cristo, no como la gente lo conoce. Yo tengo una pregunta capciosa que le hago a mucha gente y es la siguiente. ¿Quién es aquel que nos entiende, que nos comprende, que en un momento de nuestra historia nos pone en su regazo y nos escucha y nos da lo que queremos? Y todo el mundo me responde, Dios. Ese es Papá Noel. Ese es Papá Noel, ese no es Dios. Venga, le muestro al verdadero Dios. Porque el que aprendió de él viene a Cristo. El que cuando les presentamos a Cristo a las personas, no hay nada más deseable. Mucha gente se presenta a sí mismo. Le presenta a la iglesia, lo bonita que es la iglesia, lo bien ubicada, lo limpia que está. Pero cuando les mostramos a Cristo y su amor intenso, inmenso, la gente va a venir a Él. Y eso es una maravilla. Como Cristo escribió a través del Espíritu Santo y los apóstoles, para que la gente le oyera a Él, lo siguiera a Él y valorara el sacrificio que hizo. Y es así, hermano, como uno podría llegar al quinto punto y que decíamos al comienzo, es que la palabra de Dios alienta nuestros corazones. Mire, una de las razones por las que una persona se suicida es porque, primero, no tiene temor de Dios. Pues dicen creer en Dios, echan la bendición y se arrojan a un abismo, ¿no? Eso no es verdad. Pero realmente es porque no creen en Dios y ya no tienen ninguna esperanza de mejorar su situación económica, sentimental, laboral, de salud, lo que sea. Y entonces, como no tienen esperanza, porque sus ojos están puestos es aquí, en este planeta Tierra, en el tener, en el poseer, en el ego, en el yo. Entonces, obviamente, pues tan vacíos están que la alternativa, una de ellas es suicidarse. Pero cuando nosotros conocemos a Dios y vamos a Cristo y nos acordamos que Él dice, mire, vengan a mí, ahí en Mateo capítulo 11, verso 28, dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. El Señor ofrece ese aliento, ese descanso, ese refrigerio. Cuando decimos aquí como, no sé si eso es a nivel nacional o como aquí en Cali se escucha uno, cuando alguien está muy mal, dice, no, está en la inmunda, está llevado, está mal. Entonces, si estás tan mal, ¿por qué no busca a quien le quite esas cargas? Y esas cargas están
a través de Jesucristo. Recuerde, cuando vemos los escritos de los apóstoles, y Pablo, uno de ellos, que fue el que más escribió el Nuevo Testamento, pues él usa términos que les revela el Espíritu Santo, que a la vez es las mismas palabras de Jesús y lo que Dios, el Padre, le ha dicho que debe hacer. ¿Para qué? Para animarnos a nosotros, para saber que hay algo más allá de un cielo tormentoso y oscuro. Más allá, el sol siempre va a estar brillando. De la misma manera, Dios está allí y no nos ha dejado solos. Él le dijo a los apóstoles, fue a ellos, les dijo que no los iba a dejar solos, pero para nosotros también aplica en el sentido de que tenemos los escritos de los apóstoles revelados por el Espíritu Santo Funciona. y El aplican Espíritu Santo perfectamente para nosotros. sigue con nosotros. Entonces, ¿qué nos dice el Espíritu Santo? Alentados los unos a los otros con estas palabras. Exacto. 1 Tesalonicenses capítulo 4 y 18. David dijo que la palabra de Dios es más deseable que el oro y más dulce que la miel. Increíble, ¿no? Mm. Increíble. Mire, hermano Carlos Julio, que leía un libro de secretos del crecimiento de la iglesia, un escritor de estos modernos. Pero me gustó algo que dijo, ¿no? Y es, mire, estamos acostumbrados a decirle a la gente que por sus pecados se va a ir para el infierno. Y ese no es el mensaje de Cristo. Ese no es. El mensaje de Cristo es que nos ama de tal manera que decidió ocupar nuestro lugar en la cruz para salvarnos. Y ese es un mensaje que da aliento. El otro, podría decir la gente, no, pues yo estoy muy mal y usted ahora me viene a decir que me va a mandar para el infierno. Pues el infierno es este. Bueno, llega un momento en que tenemos que hablar de eso, pero la palabra de Dios alienta. La palabra de Dios desde el día de Pentecostés se le dijo claramente a los judíos que Dios vino a esta tierra, vivió entre nosotros, habló del amor y fue muerto y crucificado para salvarnos. Y necesita y quiere reconciliarse con nosotros. Y quiere darnos vida y vida en abundancia. Y nos tiene una promesa enorme, enorme, de que algún día volverá para llevarnos a donde Él vive. Y eso da mucho aliento. Puedo estar enfermo, puedo estar con problemas económicos, puedo estar triste, puedo estar desconsolado, pero cuando yo miro que tengo promesa presente y futura, la palabra de Dios hace esa acción maravillosa, maravillosa, y es transformar cuántas vidas en tristeza, de tristeza a alegría, de enfermedad en salud, de desaliento en aliento, de esperanza. Y es lo que pregonamos a todo el que oye la palabra de Dios, porque ella entonces tiene ese don maravilloso, ¿sí? Y mostramos esa persona maravillosa que es Dios, siempre. Tan maravillosa y sorprendente que a veces el ser humano no logra como comprender, ¿no? Mire que es muy fácil, y el mismo apóstol Pablo pone en el libro de Romanos como ese ejemplo, dice que digamos, dar uno la vida o morir uno por una persona buena, pues, alguno lo puede hacer, y de hecho hay películas y hay historias que muestran que alguien se sacrificó por salvar a la tripulación de un avión, etcétera, etcétera, y bueno, qué bueno. Pero Pablo también dice que quién lo haría por un indigente, ¿no? Por el contrario, se encuentra en la calle a un indigente maltratando a un ancianito, una ancianita o a un ladrón cometiendo una fechoría. Y la mayoría de gente lo que hace es ir y coger a ese ladrón y darle, hacer lo que se llama justicia por mano propia. Pero dice que cuando Dios considera enviar a su hijo, dice, lo voy a mandar para que redima o para que ayude a la escoria de este mundo. Wow, eso es otra historia. Es decir, a los malos. A los malos, sí, a los pecadores. Mire, Pablo dice en Romanos 5:8 que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si recuerda, hermano, en el versículo 10 de Romanos 5, suelo hacer una pregunta cuando estoy estudiando, y creo que ya también la estás haciendo tú con algunas personas, en donde les preguntamos, bueno, ¿usted es pecador o es enemigo de Dios? ¿Qué responde la gente fácilmente?
Pecador, pero enemigo no, 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 ¿cómo se le ocurre? Yo es, creo en Dios y lo amo. es que el pecador todo el mundo. Sí, Entonces, es más, necesita en la Biblia uno, el que esté libre de pecado. que tire la primera Ah, piedra. bueno, entonces, y entonces cuando lleva uno a Romanos 5:10, que dice, porque si siendo enemigos de Dios fuimos reconciliados, o sea que la condición del hombre antes de reconciliarse con Dios es de ser un enemigo de Dios, por supuesto a causa del pecado. Y aún así siendo enemigos de Dios, Dios ofreció a su Hijo. Eso es lo que está diciendo. ¿Y qué dice la palabra? ¿Quién fue el que se acercó? Dios, Dios, Dios. Dios siendo el rey, siendo el omnipotente, el omnipresente y teniendo todos los atributos, Él fue el que se acercó porque Él es rico en misericordia. En Romanos 5:8 que estabas diciendo, Mm. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo es posible que el Dios del cielo se haya hecho hombre y haya muerto por este pecador Orlando Quintero? ¿Y quién soy? ¿Quién soy en la humanidad? No, 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 no soy nadie. Dice la palabra, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Nada, nada. Cualquiera de nosotros es menos que la cabeza de un alfiler. Menos. Pero que tan bello que nos tuvo desde siempre su nombre en su pensamiento para venir a salvarnos. Y dejó esta tierra durante estos 2000 años para que podamos entonces tener la oportunidad de ser salvos. Y mucha gente se salve a través de la predicación del Evangelio. Dios es rico en misericordia, dice Efesios 2:4, pero no rico, millonario en Mm. misericordia, porque es de lo que estamos pegados para poder entrar al cielo. Y el mismo pasaje, hermano, dice, y nos salvó por su misericordia, Tito, que es capítulo 4 versículo 5. Esa misericordia, wow, es algo que a veces uno no entiende. Si les preguntábamos a nuestros hermanos, amigos que están escuchando allí, ¿qué es gracia y qué es misericordia? Oiga, ¿cómo patinan los hermanos cuando uno les pregunta eso, cierto? Mm, sí, Gracia, no, gracia es un don inmerecido. ¿Y qué es misericordia? Pero lo mismo, ¿no? Mire, la Biblia usa mucho el término la gracia de Dios. Y la gracia es que Dios nos da lo que no merecemos, que la salvación. Y la misericordia es que, ¿qué? no nos da lo que sí Que sí merecemos, merecemos. la muerte El eterna, castigo el eterno. castigo. Esa es la misericordia de Dios. Y si usted, amable oyente, hermano y amigo, no tiene eso en mente, que es por gracia y misericordia que usted está escuchando, que usted está respirando, que usted está vivo, porque es que él, aunque esté enfermo y postrado quizá en una cama, Dios nos libre, pero aún así en vida es mucha ganancia, porque bien decía Salomón en Eclesiastés 9:4, mientras haya vida, hay esperanza, porque más vale perro vivo, o mejor es perro vivo que león muerto. De manera que eso es gracia, eso es misericordia. Como dijo el apóstol Pablo allá en 2 Corintios 9:15. Gracias a Dios por su don inefable, inalcanzable, gigantesco, pues porque estábamos muertos en nuestros pecados y nos dio juntamente vida con Cristo. Por gracia sois salvos, por ese regalo, por esa razón de ser. Y cuando la Biblia nos muestra eso, uno dice, este libro es maravilloso cómo transforma mi vida, transforma mi pensamiento, renovados por medio de la transformación de vuestro entendimiento, dijo Pablo allá a la iglesia en Roma, en el capítulo 12 verso 1 y 2. Me tengo que reformar, tengo que aprender a pensar y ser inteligente y descubrir las maravillas de Dios. ¿Cómo? Yendo a su palabra, ¿sí? Para además entender que nosotros tenemos una herencia. Muchos dicen, no, mi papá no me dejó nada. Otros dicen, no, ay, me dejó un carrito, me dejó una mula prieta, yo no, Sí, una vaca mocha. dice la canción. Pero resulta que nuestro Señor sí nos tiene una herencia maravillosa y una posición maravillosa la que tenemos es la vida eterna. Juan 5:24 dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá con la condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Imagínense. Y por eso les decía ahora, qué regocijo el que hay cuando alguien se bautiza. Espero
que todos canten júbilo y griten como cuando gana el equipo de su nación, en que le hemos rescatado un alma a Satanás, se la hemos quitado de las manos y se la hemos puesto en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Y qué felicidad y qué alegría y que todos juntos lleguemos al cielo. ¿Se imagina allá, hermano Carlos Julio, que lleguemos en el cielo y hermano Néstor aparezca? Hermano Néstor, mejor dicho, casi te quedas por fuera, pero menos mal, te trajimos aquí al cielo y qué alegría y qué bulla la que vamos a hacer. Los caleños, sobre todo, vamos a hacer mucha bulla cuando estemos en el cielo, al cual espero que estemos todos nosotros, los que permanecemos eventualmente en las plataformas, estudiando la palabra de Dios, oyendo mensajes, porque en la medida que estemos cerca a ese libro maravilloso, estamos más cerca de Dios. Mire, hermano, que ese pasaje de Juan 5:24 donde dice, tiene vida eterna aquel que oye mi palabra, que cree el que me envió. Esta oración de tiene no es tendrá, aunque por supuesto, pero mire que desde ya en esa oración se habla claramente de que tiene vida ahora, en este Tiempo momento, presente, ¿no? tiempo presente. ¿Y por qué? Porque es que el autor es Cristo. Me gusta mucho cómo Juan, el apóstol Juan, dice en Juan 1:4 que en él estaba la vida, porque él era el poseedor de la vida. Jesús lo dijo, yo soy el pan de vida, Juan 6:35. Pablo declara que Cristo es nuestra vida, Colosenses 3:14. El Señor Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. ¿Por qué es importante hacerle énfasis a esta expresión de vida? Hermano, yo creo que en este mundo, quizá la gran mayoría de los seres humanos eh, anhelamos vivir mucho tiempo, pero vivir bien, no como estar ahí pegado a una máquina manteniéndolo con vida, con signos vitales, no, vivir bien. Las películas de Hollywood y otras tantas se han esmerado por presentar películas de ficción interesantes, anhelables, ¿no? Sí. Por ejemplo, La vida eterna, cómo encontrar este Indiana Jones en una de las películas era como que había que buscar el cáliz sagrado, porque el que bebiera de ese cáliz tendría vida eterna. ¿Cuántos multimillonarios hay hoy día, según las revistas de medicina, que han sido congelados para esperar cuando se logre encontrar en el futuro la manera de revivir a los muertos? La vida es algo que es valioso para nosotros, es algo que todos cuidamos, vamos al médico, la gente a veces en su ego pretenden cambiar hasta su aspecto, exageran con la vanidad, con el fisiculturismo, el culto al cuerpo, que no es malo tener salud y quererse ver bien, pero si la vida es importante, ¿de qué vida habla Jesús? No de la vida aquí, porque esto es algo que vamos a morir sí o sí. Esto es algo que, hermano, nadie podrá escaparse del morir, porque está establecido para los hombres, no hay vuelta a otra. Pero la vida que se ofrece entonces es la vida eterna. Estaba pensando mientras hablabas que en muchas ocasiones cuando estamos debatiendo con personas que conocen la Biblia o que dicen conocer la Biblia y hablamos de un tema, todos caen en, es que yo opino, es que yo digo, y nosotros hábilmente le decimos, espere, le preguntamos a Dios. Y piensen que cuando decimos, espere, le preguntamos a Dios, ¿qué es lo que hacemos? Abrimos la Biblia y dejamos que la gente lea. Entonces, es tu opinión frente a esta opinión, no es tu opinión y mi opinión, A esta declaración. a esta declaración de Cristo, ¿sí? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Y cómo lo hacemos? Que hable Él, que hable Cristo, y de esa manera cuando Él habla, le vamos conociendo, y cuando le vamos conociendo más y más y más, le amamos más y más y más. Porque si conocemos a Dios y a Cristo, vamos a tener vida eterna. Vamos a conocer su amor, su bondad, su misericordia y su severidad, porque también Él tiene esa característica, ¿no? Mira, hermano, que en futuro, hablando ya en la segunda porción de Román, de lo que dijo el Espíritu Santo a través de Pablo, en Romanos 2:7
nos dice que en un futuro, por eso decía, vida eterna ahora, pero también en la vida venidera. Romanos 2:7 dice, vida eterna a los que perseverando el bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. De manera que también hay una vida eterna que nos está esperando siempre y cuando estemos perseverando, dice el pasaje, ¿verdad? ¿Y quiénes están perseverando? Quienes hayan nacido ya de nuevo y están perseverando, que están viviendo en el bien hacer todo el tiempo. Y de esta manera, pues, ¿qué se busca? Gloria, honra e inmortalidad. Uy, hermano, la inmortalidad es algo que solamente se obtiene a través de Dios, del obedecer y el hacer su voluntad. También a veces bromeamos con decir a alguien, la única iglesia que existe que resucita personas es la de Cristo. ¿Cómo así? ¿Sí? Mire, tal día va a haber una persona que vamos a resucitar. ¿Verdad? Eso no puede ser. Nosotros sí resucitamos personas. Y ese día es un bautismo. Y entonces le leemos la Biblia que dice, la gente pasó de muerte a vida, ¿sí ve? Resucitó, ¿sí? En la semejanza de la resurrección de Cristo. Bueno, y eso es palabra de Dios y la gente se va enamorando de Dios en la medida que va entendiendo lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Por eso el texto que leía el hermano Carlos Julio, gloria y honra e inmortalidad del cielo. ¿A quiénes? A quienes perseveran en el bien hacer. ¿Cómo sé qué quiere Dios de mí? Pues tengo que ir a la palabra de Dios, ¿sí? Para conseguir esa recompensa final. Pero, y esa recompensa final es en el cielo. ¿Qué pasa si uno llega a perder la fe? Porque a veces uno cree que no, sí, hemos hablado acerca de todo lo que Dios nos ha ofrecido, nos ha prometido, nos ofreció la vida eterna, ¿sí? Aún estando muertos, como dice Pablo en Efesios 2 del versículo 1 al 5, estábamos muertos, nos dio vida, ¿sí? A causa de nuestros delitos y pecados. Y aún estando en esa condenación eterna, pues a través de Cristo obtuvimos este acto de perdón a través del bautismo. Pero, ¿y si uno pierde la fe? El problema es ese, el problema es que si uno pierde la fe, téngalo por seguro, cuando hablamos de perder la fe, es cuando no persevera, cuando no hace la voluntad de Dios, cuando no se somete a Él. Y eso Eh, puede pasar. pues, por supuesto, mire que Hebreos nos dice que debemos cuidar esa salvación. ¿Cómo descuidaremos una salvación tan grande? Dice la Escritura. Jesús que dijo, el que persevere hasta el fin. Será salvo. Exacto. Entonces, claro que tenemos que perseverar hasta el fin. Si nosotros no perseveramos hasta el fin, la salvación está embolatada. Mi hermano Carlos Julio, que nos puede pasar a cualquiera y seguramente a quien está en este momento en la plataforma, igualmente les puede pasar. Y es que a uno a veces le da pereza leer la Biblia, ¿sí? A uno vuelve otra vez a decir, ah, pero yo ya me he leído todo, ya los pasajes me parecen repetitivos. No, no pierda la esperanza de maravillarse con lo que dice la Biblia. En estos días me dediqué a leer los profetas menores. ¿Por qué? Porque son 3 hojitas, 4 hojitas, la del perezoso. Y de cada profeta menor he podido sacar 5, 6, 10 estudios de cada pedacito. Y uno dice, qué maravilla lo que está contenido en estos profetas menores. Léanse, léanse el Evangelio, los Evangelios, cualquiera de los 4 otra vez, despacio, pensando, y van a ver esa vida y esa forma de ser de Cristo inmejorable, inmejorable, digno de imitar. Y todo eso es maravilloso. Debemos cuidar, debemos saber que ese tesoro que nos ha sido dado en este recipiente de barro, que es nuestro cuerpo frágil, que se puede acabar, pues es necesario proteger. Porque bien decía y advertía el apóstol Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo 1, dice que uno puede naufragar, como algunos lo hicieron, naufragar en cuanto a su fe. Y eso es algo que Dios dice, vea, qué cosa tan terrible si uno después de haber conocido la verdad vuelve atrás, ¿no? Mm. Dice, les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo.
Ese paso maravilloso entonces de muerte a vida debe ser algo que usted debe valorar siempre. Si usted aún no es cristiano, es decir, si usted aún no se ha bautizado para el perdón de sus pecados, si usted no se ha reconciliado con Dios, si usted sigue siendo un enemigo, está la invitación. ¿Por qué te detienes? ¿Verdad? Levántate y bautízate y lava tus pecados, le dijo Ananías al apóstol Pablo antes de comenzar su ministerio. ¿Y qué dijo el etíope eunuco? Felipe le rogó que se bautizara. No, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo? Dijo el etíope. Mm. Él fue el que tomó la iniciativa. Por qué pidió el bautismo él? ¿Qué tan importante sería? Si ese ser que se llama nuestro Padre Celestial, su Hijo Jesucristo, nuestro Señor Espíritu Santo, son maravillosos, maravillosos. Su capacidad, poder y su amor por la humanidad es tan grande. Créanos de verdad que la Biblia es el relato de ellos, de su existencia y de todo lo que tienen ellos para nosotros. Y por eso, el libro es maravilloso. Así es. La invitación a quienes no lo han hecho. Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Necesitamos morir con Cristo. Si usted ya murió con Cristo, usted ya es una nueva criatura, ponga esa fe en acción, de manera que no tenga dudas de lo que Dios es poderoso para hacer en su vida. Nos ofrece una vida eterna, nos ofrece estar en su presencia por la eternidad y que va a hacer que nuestra vida terrenal sea mucho más llevadera. Esas son de las tantas cosas que uno podría decir de la vida de las, maravillosa. de las 5 maravillas. Exacto. Gracias por ponernos cuidado, perdónenos tanta locura, pero es que disfrutamos mucho de la palabra de Dios. Bueno, hermano, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Qué bueno haberlos escuchado otra vez. Habernos traído esta porción de las Escrituras en la cual nos ayuda para que nosotros podamos animarnos, alentarnos, para que no perdamos la esperanza y todo lo contrario, sino que podamos tener mayor fe en nuestro Padre Celestial que nos da la vida, aquella vida que este mundo muchas veces pareciera que nos quita y que la verdad es que no nos trae muchas cosas buenas en realidad. Pero bueno, tenemos la esperanza, tenemos y sabemos cómo tenemos que hacerlo, sabemos qué tenemos que predicar a las personas y de esta manera entonces vamos a hacerlo y vamos a seguir animándonos para poder predicar la palabra del Señor. Muchísimas gracias entonces a nuestro hermano Orlando Quintero, a nuestro hermano Carlos Julio, por haber dedicado un poquito de tiempo para traer la palabra del Señor entonces en esta hora, en este día lunes, cuando estamos comenzando entonces la semana, de tal manera que podamos animarnos y el día de mañana también podamos juntarnos para que sigamos escuchando otro interesante tema de la palabra de Dios entonces a la misma hora y en este mismo lugar. Vamos a tener una oración entonces de nuestro Padre Celestial y posteriormente vamos a seguir con el hermano Néstor a ver qué novedades nos trae Facebook Live, quiénes estuvieron conectados y quisiera en esta ocasión pedir, nuestro hermano Oscar Rivadeneira se encuentra por ahí por casualidad, hermanito. Sí, hermanita, aquí estoy. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Podría dirigirnos a una oración, hermano Por, querido, por por favor? supuesto, hermano. Gracias. Oremos. Oremos, mis hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, elevamos, Señor, en reverencia esta oración delante de su santa presencia. Damos gracias, Padre Dios, por la oportunidad que hemos tenido de a través de este medio poder escuchar esas sabias palabras, Señor, expuestas por nuestros hermanos, nuestro hermano Orlando, nuestro hermano Julio, que sin duda, Señor, esa sabiduría proviene exclusivamente de su palabra. Que nos ayuda, Señor, a meditar, a exhortarnos, a dedicarnos y a profundizar la, el mandamiento, Señor, de poder escudriñar, atender y estudiar su palabra. Le pedimos, Señor, que nos dé esa sabiduría, esa inteligencia, Señor, y el ánimo para poder siempre estar atento al mensaje, para poder, Señor, crecer espiritualmente y asegurar precisamente nuestro camino allá al cielo. Especialmente le pedimos una bendición para los expositores, igualmente para todos los que hemos estado presentes, para que esta palabra, Señor, siempre caiga en buena tierra y nos ayude siempre a crecer espiritualmente. Por la paz, Señor, que tenemos y la comunión que tenemos con usted y la unión espiritual que tenemos, Señor, entre todos y cada uno de sus hijos, independiente, Señor, a las distancias que nos separen, sabemos, Señor, que estamos unidos bajo la misericordia de Cristo Jesús.
Por lo cual, Padre Dios, pedimos igualmente esta oración a través y por medio de nuestro Salvador Jesucristo. Amén, Señor. Amén, Señor. Gracias, Muchísimas hermano. gracias, hermano Oscar, por habernos traído la oración. Entonces, vamos con nuestro hermano Néstor, hermano papá. Adelante. Bien, hermano hijo. Buenas noches a todas las hermanas y hermanos. Voy a leer los apuntes que tengo aquí. Estuvo la hermana Alicia Zamora, Tomasita Sánchez, La Palabra de la Cruz, Rubiela Cortés López, Sandra Espinosa Rosales, José Nazario Tobías, Marcelo Tolosa, Óscar Andrés Díaz, Isabel Ramos. Todos ellos estuvieron escuchando esta bellísima predicación que nos trajeron nuestro hermano Carlos Julio y nuestro hermano Orlando Quintero. Gracias, hermanos, por apoyarnos y por tener tiempo dispuesto para eso. Pueden Gracias volver a ustedes por la invitación, hermano. pueden volver a escuchar este mensaje a través del Facebook de Néstor Sánchez o el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA, las tres letras, la P, la D y la A. Pueden dejar sus mensajes, sus saludos y lo que estimen conveniente, siempre relacionado con el tema que se ha predicado, por favor. Hermano Ernest. Ok, hermano Néstor, muchísimas gracias. Entonces, vamos a pasar entonces a la sección de comentarios, agradecimientos y demás, como decimos por ahí, acerca de lo que hemos escuchado el día de hoy. Siempre pedimos que los comentarios sean relacionados con lo que hemos oído de la palabra del Señor en el momento, ya, en ese día, y que seamos relativamente breves para que todos puedan también opinar o dar sus comentarios. Adelante. Pueden levantar su manito electrónica, ¿ya? O bien su mano verdadera, ¿ya? También, para que puedan entonces decir algún comentario algo acerca de lo que hemos oído. Ujú. Hermanos, gracias Pues, por el buen estudio, por la explicación. Que Dios los bendiga siempre y sostenga fuertes y sanos para que sigan predicando la verdad de Cristo, porque no hay otra. Amén. Gracias. Bendiciones. muchas gracias, hermana Luz Dari. De una colombiana a dos colombianos. Exactamente, Sí. por supuesto que sí. Parece que está todo muy claro, ¿no? Clarísimo, Sí. clarísimo. Son temas que no Hermana, generan perdón, mayor cantidad de preguntas realmente, más Ya. que reflexión. sí, claro. Hermano, Hermana hermano Doris, Ernest. adelante. Sí, Sí, hermano adelante. Ernest. Quiero darle gracias a Dios y al hermano Julio, hermano Orlando, por la santa palabra. Muy buena. Nos ayuda, nos exhorta y muy buena la santa palabra. Que Dios los siga bendiciendo a los hermanos y a todos nosotros. Gracias, Bendiciones para todos. hermano. Gracias, hermana Doris, que Dios la bendiga, la proteja, la cuide y también a toda su familia. Gracias, hermanito. Gracias, hermanita, por su comentario. Muy bien, pues parece que estamos terminando ya por el día de hoy, estamos culminando. Entonces, esta sesión de ¿Qué dice la Divina Respuesta? Aquí, hoy, 3 de febrero del año 2025. Gracias a cada uno de ustedes por su presencia, por apoyar con su presencia esta plataforma, que lleva un poquito más de 4 años ya al aire aquí a través de este sistema, y rogando a nuestro Padre Celestial entonces que nos dé una noche tranquila y nos permita la oportunidad también nuevamente de poder volver a reunirnos aquí en este mismo espacio todos los días a las 20 horas PM, hora de Chile. Por favor, cuando reciban la invitación, ahí están los horarios para que también puedan compartirla con algunos de ustedes que también quieren escuchar la palabra de Dios en vivo y en directo. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, hermano Orlando Quintero. Nuevamente reitero mis agradecimientos y a nuestro hermano Carlos Julio también. Y a todos ustedes que han estado aquí presentes, que Dios les bendiga. Hasta mañana, si Dios Gracias, quiere. hermano. Un abrazo. Bendiciones, hermano. Gracias. Amén, Un abrazo, gracias. hermano, a todos. Hasta luego, hermanos. Gracias, hermanitos. Gracias. Dios los Gracias. bendiga grandemente a todos. Pasen buenas noches. Feliz noche. Mañana Buenas nos noches. vemos Ay, buenas Hasta mañana, noches. hermano. en el mismo Dios les canal, bendiga. a la misma hora y peinarse para atrás. Exactamente. Amén. Chao, hermanitos. Bye. Buenas noches. Y que Dios les Feliz bendiga. noche para todos. Bendiciones. Buenas Gracias, noches, hermanita. hermano. Que Dios les cuide y les proteja. Bye. Bye bye. Chao, A chao. todos, buenas noches.